bailar en el centro y fue obligado a presenciar cómo despachaban a sus compañeros de viaje. Andreas Linke, ya sabes el nombre. ¿Le has echado un vistazo al registro parroquial? Casper Planck se dio una palmada en el bolsillo del abrigo. Katrine, la de la tienda, me dio una fotocopia, pero doy por supuesto que todos tus cerebros electrónicos también habrán escupido ya el nombre. ¿Dónde vive ahora? ¿Lo vas a detener? Simonsen vaciló. Comenzaron a andar hacia el pueblo. No faltan los problemas. En el registro civil aparece como emigrado desde hace 1 año y medio, y si lo intento localizar, me arriesgo a que el público me boicotee. Creo que lo voy a ocultar durante un par de días, para entonces ya sabremos si tu plan con el Dagbladet da sus frutos. Si funciona, quizá pueda recogerlos tranquilamente. Planck se detuvo y observó con recelo a su antiguo subordinado. Cuidado, Simon, los dos hemos visto esto antes, y caminas por una fina capa de hielo. Solo un par de días. Casper Planck negó con la cabeza. Son siempre solo un par de días. Quiero atraparlo. No puede salirse con la suya tras haber asesinado a 6 personas, y tampoco los otros. No, no pueden. Si no consigo una confesión con alguna información que solo él y nosotros conocemos, me arriesgo a quedarme con las manos vacías. El fiscal casi se rió en mis narices cuando le hablé de la posibilidad de presentar cargos contra Stig Thorsen, y no estamos siquiera cerca de poder arrestar a Erik Meeuwkomb/RK. Ya, es molesto vivir en un estado de derecho, pero a esos dos solo hay que vigilarlos, es una cuestión de tiempo, y lo sabes muy bien. A Trepador hay que encerrarlo, no debe escaparse. Desde luego que no debe escaparse, tampoco estoy diciendo eso. Y no se trata de él, se trata de ti. Simonsen se tomó una pastilla de regaliz. Anduvieron un rato y luego el anciano dijo. Si yo fuera tu jefe, te habría retirado del caso y te habría enviado a casa. No recibió respuesta, solo una negación con la cabeza. Tú no eres como ellos, Simon. No, claro que no. ¿Por qué lo dices? Ya basta de tanta comedia. ¿De verdad crees que por hacerte el héroe vas a aliviar tu conciencia por los 14 años que tuviste abandonada a Anna Mia? ¿Cómo demonios puedes saber cómo voy a comportarme yo? Siempre has sido como un libro abierto, por mucho que te imagines lo contrario. Pero eso da lo mismo ahora, lo importante es que comprendas que no eres como ellos. Es así de sencillo. Piénsalo. Simonsen se detuvo y escupió en el suelo del bosque las pastillas de regaliz que había chupado a medias. Luego miró a su antiguo jefe y volvió a negar con la cabeza. ¿Qué sabría él sobre ser padre? No tenía hijos. Casper Planck cambió de tema. ¿Cómo fue tu entrevista? Superó todas las expectativas. Annie Stahl se tragó el anzuelo enterito, y Anita Dahlgren ya ha ido a recoger el artículo a mi casa, así que esta tarde irá a la empresa de Erik Meeuwkomb/RK. Justo en plena llamada a emisión online con Stig Thorsen. Espera y verás cómo esto provoca un gran revuelo entre las gallinas. Cuida de ella, recuerda que estamos tratando con asesinos. La tenemos protegida y requete protegida hasta que vuelva al Dagbladet. En cuanto termine allí, ella y Boruk se irán a pasar unos días en un hotel rural a costa del estado. Tengo a 3 agentes para cuidar de ellos. Bert será uno de esos 3, pero es sobre todo por quitarla de en medio. No hay ninguna razón para que también ella arriesgue su carrera, ya es suficiente con que lo hagamos los demás. Casper Planck asintió satisfecho y preguntó. ¿Crees que es una casualidad que Andreas Trepador Linke, o como quieras llamarlo, se dedique en su vida adulta a talar árboles? ¿Se dedica a eso? Sí, se formó en una escuela forestal en Alemania. El hijo de Katrine, la de la tienda, se lo encontró una vez en Odense y se lo contó. No soy psicólogo. ¿Y qué? ¿No te autoricé en su día a asistir a una serie de cursos sobre criminalidad y sí qué? ¿Algo aprenderías, o también ese fue un dinero malgastado? Casper Planck se rió a carcajadas de su propia broma mientras rechazaba la ayuda para salvar la zanja que separaba el bosque del camino que llevaba hacia el pueblo. Simonsen no se unió a las risas.
69. En la empresa de Erik M.O/RKNRO/Dobre, al sur de Copenhague, Stig Thorsen comenzó a sentir una furia creciente. Como habían acordado, llegó casi 3 horas antes de la emisión online, pero tras una tediosa visita guiada rodeado de numerosas personas desconocidas con las que enseguida renunció a hablar, fue abandonado en un salón de actos, donde la intensidad anterior fue reemplazada por una inactividad larga y expectante. El local tenía cierto toque moderno y se sentía mal en él. Su irritación iba en aumento. Pasó bastante tiempo antes de que él apareciera. Traía una bandeja con 6 sándwiches y parecía agobiado. Perdona, Stig, lamento el tiempo de espera, pero me ha surgido un asunto. Thorsen murmuró algo incomprensible y consiguió sacar una tímida sonrisa de su lado amable. M.O/RK se sentó y tomó un sándwich al azar, no parecía controlar la situación. Quizá debiera relajarte un poco, Erik. M.O/RK se aflojó la corbata e intentó seguir el consejo. Tienes razón, estoy bastante nervioso, nunca había trabajado tanto. ¿Has seguido las noticias en los medios ayer y hoy? Si te refieres a la chica del instituto, estuvo francamente convincente, yo casi me echo a llorar. Sin lugar a dudas ha sido útil, pero estaba pensando más en ti mismo. Todo el mundo aguarda con interés tu entrevista. 5 canales locales de televisión van a emitirla en directo, es decir, desde sus pantallas de ordenador, si es que a eso se le puede llamar un directo, pero con comentarios desde el estudio, ya me entiendes. Es una de las cosas que más hemos trabajado en los últimos días. ¿Y qué va a suceder después de la entrevista? Erik M.O/RK pareció sorprenderse. ¿Después de la entrevista? Bueno, mañana hay una manifestación ante el Parlamento, en Christiansborg, y en algunos otros puntos seleccionados por todo el país. Durante la emisión de tu entrevista, iremos bombardeando a los lectores con imágenes con nuestras demandas, nuestro lema y naturalmente con horas y lugares. Esa es la idea principal. Utilizaremos la atención mediática que despiertes para arrancar la movilización de la gente y asegurarnos una máxima difusión de nuestras reivindicaciones. Y mañana continuaremos con anuncios a toda página en los periódicos más importantes. Por cierto, con la adolescente de la entrevista como imagen. Luego te enseño una prueba, está muy logrado, aunque está mal que yo lo diga. Espera un momento, echa el freno. Nuestras demandas. Pero M.O/RK era difícil de parar. La falta de sueño y el exceso de adrenalina habían dejado su sello. Hemos llevado a cabo sólidas campañas dirigidas a casi un centenar de miembros del Parlamento, con lo que los partidos están que hierven, y de acuerdo con los últimos informes políticos ya se está hablando abiertamente de un paquete de medidas en relación con la pederastia. La presión a los cargos electos, la obscena lujuria de Thorgran, la violencia y, en no menor medida, la adolescente que ha conmocionado a pobres y ricos, han abonado el terreno. Por cierto, ¿sabes lo que es la mitad de Estados Unidos? Ni idea, pero seguro que rápidamente vas a un marco sancionador danés que es la mitad de duro que el de los Estados Unidos. Eso, en este país, representaría un salto cualitativo. Y nuestro apoyo en la red es espectacular. Si envío un email en el que solicito 500 pastelitos rosas para una reunión ciudadana en Thisted, se tarda menos de. Thorsen dio un golpe sobre la mesa. Ya basta, Erik. Y ahora, para variar, escucha. M.O/RK enmudeció y escuchó. En primer lugar, ¿qué quieres decir con nuestras demandas? Hasta donde yo sé, hace meses que fijamos en el grupo nuestras demandas. No me digas que las has modificado. No, solo las he sistematizado un poco. Habla. Pues se dividen en 3 áreas. Legal, en la que solicitamos penas más severas y la eliminación de los plazos de prescripción. Preventiva, en la que solicitamos más dinero para los servicios locales de emergencia y cursos para todos los profesores y pedagogos. Y finalmente, para aquellos casos en que el daño ya se ha producido, queremos que se ofrezca gratuitamente ayuda psicológica. Thorsen lo aceptó. A grandes rasgos era lo que habían convenido.
¿Y el lema? No más violencia, sentencias más duras. Será el único eslogan para mañana y no habrá ningún discurso ni otras actividades. Y la idea es que haya gente en la plaza hasta que los políticos elaboren un proyecto de ley. Guardando un solemne silencio. Muy bien, y además, de repente, ya suenas normal, estupendo. Ya solo te queda hacerme un informe de la entrevista, tranquilo y reposado. Hemos fichado a una asesora de medios. Te leerá las preguntas, tú respondes verbalmente y luego ella escribe las respuestas para los que están conectados. De esa forma iremos más rápido que si escribieses tú. Quien plantea alguna pregunta suele poder hacer una o dos consultas más, por lo que se establece un pequeño diálogo, pero es ella la que controla la cantidad y el tiempo. Todo funciona, a grandes rasgos, como si fuera un oyente de un programa de radio. Salvo que hay cierto filtro. Parece muy simple. Es muy simple, y tú decides, por supuesto, lo que quieres responder, pero la asesora te ayudará en la medida que pueda y te asesorará si cree que vas a meter la pata. Excelente. Yo seré el único que estará con vosotros en la sala, pero no intervendré. Directamente implicados estaréis solo tú y ella. Yo no seré más que una especie de apoyo. ¿Hay algo que no te haya quedado claro? Nada, has sido muy pedagógico. MO_RK sonrió. ¿Te traigo las pruebas del anuncio? Sí, por favor. Se levantó y salió. Y Thorsen se quedó solo de nuevo. Un par de horas después arrancó la entrevista online. Thorsen se mostró nervioso en las primeras preguntas, pero poco a poco él y la asesora entablaron una buena colaboración. De vez en cuando, MO_RK los informaba de cuántas personas seguían el acontecimiento. Su voz era triunfal, tenían alrededor de 280.000 conectadas. La asesora leyó en su pantalla. Pregunta, ¿siente simpatía por quien asesinó a 5 personas? Propuesta, ¿siente simpatía por quien quitó la vida a 5 pederastas? Stig Thorsen asintió con la cabeza. Sí, la siento. Propuesta, siento simpatía por quien lucha contra la pederastia. Eso está bien. La asesora estaba tecleando a toda velocidad cuando la puerta de la sala se abrió con estrépito haciendo que los tres se volvieran. Un puñado de colaboradores irrumpió en la habitación. Delante iba una mujer que trabajaba como portavoz en la organización y que se dirigió a MO_RK, sin tratar de disimular la gravedad de la situación. Eric, tienes que venir ahora mismo, tenemos serios problemas. MO_RK la siguió, convencido de que la policía había llegado para llevárselo. Lo condujeron a su propio despacho, en el que lo esperaba una joven a la que su colaboradora presentó. Esta es Anita Dahlgren, está haciendo prácticas en el Dagbladet. Lee esto, dijo poniéndole en la mano un taco de fotocopias con el logotipo del periódico en la parte superior de cada página. Comenzó a leer y ya sudaba tras los 2 primeros párrafos, por lo que tuvo que sentarse. Una vez concluida la lectura, tuvo ánimo suficiente para seguir leyendo el texto y aclarar sus ideas. Gracias a eso, cuando levantó la vista y se topó con la mirada acusadora de los presentes, estaba preparado. Tomó la iniciativa dirigiéndose a la chica. ¿Cómo has conseguido estos papeles? ¿Y por qué nos los traes? Dahlgren habló de la simpatía que sentía hacia su causa. Le explicó también que Annie Stahl había logrado concertar una inesperada entrevista con el comisario de homicidios Conrad Simonsen. Pero, dado que vienes a informarnos antes de que salga, ¿he de suponer que no crees en su contenido? He venido como protesta. Cuando me enteré de la entrevista, no sabía qué había detrás, Annie Stahl lo llevó muy en secreto. Pero luego pensé que sí. Me ocupaba de que la tuvieran ustedes con antelación, quizá podría ayudarlos, y cuando tuve una oportunidad hice una copia. Pero después de leerla, bueno, me enfurecí tanto, y aquí estoy. De camino he pensado todo tipo de cosas que querría gritar a los 4 vientos, pero al final, cuando he visto el lugar, no sé, es difícil gritar, pero me gustaría haberlo hecho. La portavoz la apoyó. Es muy amable por tu parte, y comparto tu rabia. Yo también estoy furiosa.
MO_RK renunció a dudar de la chica. Tal vez era un tanto ingenua, pero, desafortunadamente para él, muy creíble. ¿Cuándo saldrá? Ni idea, mañana o en la edición del fin de semana, creo, pero, de verdad, espero que haya alguna explicación razonable, si no dejaría de ayudarlos, con toda seguridad. De nuevo, la portavoz se hizo eco de sus palabras, lanzando a MO_RK una dura mirada. Yo también confío en eso. No sé en qué lío te han embarcado, pero si esto es cierto, yo me apeo ahora mismo. Él la ignoró y se concentró en la estudiante de periodismo. ¿Tienes el número directo de Annie Stahl? La respuesta llegó titubeante, a pesar de que interiormente Dahlgren daba saltos de alegría. En realidad, no sé, en fin, claro que lo tengo, solo que si le cuenta que yo. Él la interrumpió. Por supuesto que no voy a hacerlo, de ningún modo, pero la policía le ha endosado una mentira como una catedral y arreglar esto redundaría tanto en mi beneficio como en el suyo. El escepticismo entre sus colaboradores se apaciguó un poco. Continuó hablando con toda la convicción de la que fue capaz. Es una solemne falsedad, ni más ni menos. ¿Y por qué iba a mentir la policía? No tiene sentido, dijo la portavoz. Sí que tienen mucho sentido. Quieren que la gente los ayude a resolver el caso, y en cuanto se le dé publicidad a esta invención, a ese engaño, seguro que hacen un par de llamamientos de colaboración. Señaló a la mujer. Puedes sacar tus propias conclusiones. Reconozco que has sido una ayuda inestimable, pero si no puedes apoyarme al 100%, es mejor que te vuelvas a casa. Te necesito, ahora más que nunca, pero no a medias. La mujer no ocultó que sopesaba en serio la propuesta. Mientras esperaba, a MO_RK el pulso se le hacía patente en las sienes. No por culpa de ella, en el fondo le era indiferente, pero sí porque podría convertirse en la primera piedra de una avalancha. Tras una eternidad, por fin tomó una decisión. Si esto se publica, me doy de baja. Ha habido otras cosas en los últimos días que tampoco me han gustado. Gente a la que se ha apaleado y esas cosas. Pero esto de aquí. Señaló las fotocopias, con esto no podría seguir. Otros de los presentes compartieron su opinión. Las posibilidades de Eric MO_RK eran limitadas, pero con toda la entereza que pudo encontrar dijo. No se va a publicar. No era una promesa fácil de cumplir, según constató Eric MO_RK un par de horas después. En el bar del restaurante Andrikken, en el centro de Copenhague, la desconfianza de Annie Stahl era palpable. Que sea capaz de saber eso no me impresiona ni lo más mínimo. Esa es una información que puede haber conseguido de muchos modos, y no significa necesariamente que fuera usted quien me envió las películas, y tampoco me convence este supuesto fragmento. Sujetó en el aire la memoria USB que él le había dado. Y por la misma razón. Es decir, podría haberlo conseguido de algún colaborador, pero desde luego miraré el material. Por el contrario y para ser sincera, le diré que no apostaría ni 5 centavos por la veracidad de su inconsistente explicación sobre un complot policial. En pocas palabras, Eric, no le creo. Puede que le hayan inducido a error, puede que mienta, quién sabe. No acabo de comprender su papel en todo este follón. Lo único que sé es que aún no ha dicho nada que me forzara a no sacar a la luz mi artículo. Stahl aprovechó la situación. Estaba claro que tenía todos los ases en la mano y era igualmente obvio que el hombre no sabía nada de la cláusula de Simonsen. Tal vez podría aprovecharse para conseguir el pleno al 15, siempre que él tuviera algo que ofrecer. Estoy muy ocupada. Dentro de poco cerramos la edición y a ninguno de los dos nos ayuda a estar aquí sentados perdiendo el tiempo, y en tal caso las decisiones se toman solas. ¿Por qué no empieza por decirme de dónde ha sacado la copia de mi entrevista? Me gustaría saberlo. MO_RK tenía todo el aspecto de lo que era, un hombre sometido a una gran presión. Que no delatara a Anita Dahlgren se debió únicamente a que en aquel momento no recordaba cómo se llamaba. Recordaba, sin embargo,
Muy bien, el nombre de la secretaria del Dagbladet que había contactado con él con el encargo de solicitarle una entrevista, pero sin que tuviese lugar finalmente. Annie Stahl anotó el nombre. Ya veremos, ya veremos. Bueno, siguiente punto en el orden del día, ¿qué puede ofrecerme? Usted dice que me han engañado, pero no dispone de ninguna prueba. Por el contrario, yo tengo diversas confirmaciones de muchas fuentes diferentes. Intente ponerse en mi lugar. ¿Tiene o no tiene algo para mí? Por decirlo en pocas palabras, Eric, o lo sueltas, o le dejas sitio al siguiente. En el fondo sabía desde el principio cuál era la salida. Si le consigo una entrevista con el hombre que llevó a cabo las ejecuciones, esperaría a publicar la conversación con el inspector jefe hasta que haya oído lo que él tiene que contarle. También sabe lo que ocurrió con el dinero y se lo podrá demostrar. Una entrevista con el mismo asesino no es, desde luego, una minucia. Él no respondió. Ni siquiera sospechó que pudiera tener miedo. Un día, le doy un día, y esta noche tiene que estar concertada la cita para que la entrevista sea mañana. Si no tengo noticias suyas, si se supera el plazo límite, sacaré de inmediato la noticia del móvil económico en nuestra página web. Y una cosa más, tiene que ser el verdugo en persona el que se ponga en contacto conmigo, y verificaré que sea él realmente. ¿Está conforme? MO_RK lo estaba. El camarero les llevó un par de copas que no habían pedido. Eran un regalo de un cliente que había reconocido a la periodista. Stahl bebió un sorbo y brindó con un anciano calvo que estaba sentado al fondo de la barra y que le devolvió la sonrisa. También MO_RK brindó con toda la estupidez del mundo. Solo hablará con usted si no hay ni rastro de la policía. Evidente. Eso es lo que suelen hacer los asesinos. Espero que él se ponga en contacto conmigo, Eric. Digamos a eso de las 11 en mi móvil. Ella se metió el contenido de su copa entre pecho y espalda de un trago e introdujo los cigarrillos en el bolso antes de bajar de la silla con sorprendente elegancia y abandonar el restaurante. De camino le dio un beso en la frente al calvo filántropo. Le dejó marcado su lápiz de labios. MO_RK encontró lo grotesco, pero se sorprendió a sí mismo al reírle la gracia. 70. En el camino de regreso desde Otserret, Simonsen convocó a su grupo a una reunión nocturna en su propio apartamento. Salvo Paul Troulsen, que según su propia expresión estaba en las últimas, confiando solo en que una muerte misericordiosa pronto le librase de más sufrimiento. La mujer, sin embargo, lo había despachado como un ligero malestar vespertino, por lo que Simonsen supuso que sería algo intermedio, pero teniendo en cuenta las circunstancias se vio obligado a dejarlo fuera. Los demás prometieron encontrarse allí a las 10 en punto. Solo Berg puso reparos, y Simonsen tuvo que ponerse serio por teléfono. No es algo que esté abierto al debate, Pauline. Recogerás a Anita Dahlgren a las 11 en el Dagbladet y la llevarás al hotel SO_Y_D. De camino recogeréis a Malte Borup en el HS y los tres os quedaréis allí hasta que tengáis noticias mías. Tú vas para cuidar de ellos, y es una orden. Sorprendentemente Berg seguía obstinada. Simonsen comenzó a enfadarse. Podrás estar presente al menos al comienzo y prometo informarte de todo, pero las cosas son así, intenta comprenderlo. Casper Planck, que iba en el asiento del pasajero, le quitó el móvil y dijo con tranquilidad. Hola, Pauline. Haz lo que Simon te pide, es importante. Y al momento colgó. Conrad Simonsen comentó. ¿Por qué demonios has hecho eso? Ya estaba convencida. Hay que hablar claro y dar órdenes tajantes, así se los pone rectos. Vale para todas las mujeres. Simonsen se pasó la mayor parte del camino hasta Copenhague pensando en eso. En su casa sacó el tablero, pero el anciano estaba demasiado cansado, y esta vez la fatiga no era fingida. Simonsen carraspeó un par de veces de un modo notorio, cuando su oponente de repente se quedó bloqueado en un movimiento trivial. No obstante, no sirvió de mucho. Las blancas podían carraspear todo lo que las blancas quisieran, que las negras se habían quedado dormidas. Simonsen lo llevó a su cama y le quitó los zapatos,
un poco molesto por el desarrollo de los acontecimientos, porque creía estar en mejor posición. Pero tal vez la interrupción no fuera tan inoportuna después de todo, porque poco después llegó la condesa, con hora y media de adelanto y bastante mal encarada. Apenas había colgado su abrigo cuando comenzó a protestar. Me siento traicionada, Simón, traicionada y menospreciada. Y lamento especialmente que me hayas hecho esto cuando pienso en la noche del lunes. Fue muy agradable, pero al contemplarlo a la luz de tu escaso interés por compartir conmigo todo lo que está pasando, no dudaría en calificarla como una farsa, por no decir, directamente, un engaño. Y puedes argumentar tantas veces como quieras que tenemos que separar la vida privada del trabajo, pero cuando llega el momento haces justo lo contrario y me dejas fuera. Siguió con la misma cantinela durante un buen rato. Simonsen intentó seguir el consejo de Planck, pero de nada sirvió y casi empeoró las cosas. Finalmente no pudo hallar nada mejor que darle la razón y confiar en que en algún momento cesara el ataque, algo que por fin sucedió, de un modo desagradable. He estado pensando si de verdad quiero seguir con esto. Arriesgar mi trabajo y mi carrera por un capricho que es tan ilegal, y en el que lo personal es la clave. Ahora la cuestión es por qué tendría que ayudarte, Simón, cuando ni siquiera tú quieres ayudarte a ti mismo. Él estaba ausente, pero enseguida la comprendió. Ella ahogó sus objeciones. He hablado por teléfono muchas veces con Anna Mía. No sabe qué hacer y está muy preocupada, y lo entiendo perfectamente. Te quiere, desde luego, y quizá yo también, me parece. Así que las condiciones son las siguientes. Estaré contigo y con Arne en esto, nos lleve a donde nos lleve. Pero tienes que prometer solemnemente que harás una serie de cosas desde este mismo lunes. 1. Tomarás a sus horas las pastillas para la diabetes. 2. Irás a un nutricionista y seguirás al pie de la letra la dieta que te fije. 3. Dejarás de fumar. La elección es tuya, Simón, pero deja de contarme que tu vida privada no me atañe. Tú abriste la caja, ahora apechuga con ello. Era mucho de golpe, incluso para un hombre curtido y en la plenitud de su vida. Puede que el amor fuese ciego, pero desde luego no era mudo, no en el caso de la condesa. Además, bastaba conseguir sus exigencias, que había enumerado con precisión. Los ojos de Simonsen vacilaron y eligió, en ese momento, la huida. Casper Planck y yo hemos dado hoy con la identidad de trepador, se llama Andreas Linke. Pero desconocemos su paradero, así que tenemos que intentar hacerlo salir. O sea, igual que antes de que conociéramos su nombre. La sorpresa de la condesa era genuina. ¿Lo habéis localizado? ¿Y por qué no has dicho nada antes? ¿Dónde habéis estado? La voz del jefe de homicidio retirado sonó con fuerza y cortante desde la habitación, imposible de ignorar. Tira las joyas, como hizo Rollkrake, para poder escapar. Simonsen volvió la mirada perplejo hacia la voz. Creía que el viejo dormía. Luego se puso el dedo en la sien girándolo circularmente, para indicarle a la condesa que su antecesor chocheaba. No sirvió de mucho, porque la siguiente frase de Casper Planck fue clara. Ahora huirá. Así que agárralo, hembra confundida. Conrad Simonsen alzó las manos en una pose irritada. Habla bien, que ya hace tiempo que dejamos de expresarnos de ese modo casposo. Miró a la condesa disculpándose, pero fracasó 3 veces. Te he hecho una pregunta, Simón, haz el favor de darme una respuesta. Un par de horas más tarde, Planck, Pedersen, Berg y la condesa estaban sentados en torno a la mesa baja de Simonsen mientras su anfitrión fumaba junto a la puerta del balcón. Pedersen tenía línea abierta con Anita Dahlgren, que se encontraba en el local de la redacción del Dagbladet. Mientras tanto él iba informando a los demás. Tiene unos auriculares y puede hablar con bastante libertad. Su ordenador está conectado y reproduce la pantalla de Stahl, pero por ahora todo está muy oscuro, pues la jefa aún no ha llegado. Le preocupa que la oficina se esté quedando desierta, la mayoría de la gente ya se ha ido a casa. Simonsen tiró el cigarrillo, cerró la ventana y dijo. Annie Stahl está de camino,
Eric Meo_RK acaba de llamarla y le ha dicho que la telefonearán dentro de media hora. Ahora podemos empezar a tener esperanzas. Nadie habló durante un tiempo. Todos aguardaban, nerviosos, hasta que la condesa rompió el silencio. Tengo una buena noticia. Simon va a dejar de fumar a partir del lunes. Los demás asintieron y lo elogiaron, excepto Planck, que solo rezongó. En ese mismo momento los acontecimientos se desencadenaron. Annie Stahl acaba de llegar, anunció Pedersen. Pasó algún tiempo antes de su siguiente frase. Los otros estaban sobre ascuas. Ha encendido su ordenador y mete un lápiz USB en su... Un momento, un segundo, parece que arranca un vídeo. Anita no está totalmente segura. Sí, ya lo está, y es el de los ahorcamientos. Anita no tiene sonido, pero el hombre de la película llora, cree que es Thorgren. Sí, bueno, Gran, en realidad. Es desagradable, muy desagradable, bueno, es lo que dice Anita. Stahl ha interrumpido la película. Está llamando desde su teléfono fijo. Pedersen hizo una breve pausa. Parece que no consigue establecer comunicación. De repente gritó, joder, Anita, cuelga, te llamo luego. Cortó la llamada y descolgó otro teléfono. Tenía una llamada en espera. Los demás se quedaron impresionados con su capacidad de adaptación, su voz sonaba como un trueno. ¿Qué coño pasa, Annie? ¿Es que no te entra en esa débil cabecita tuya que no me puedes llamar? Me prometiste que no volvería a suceder, ¿cuál es tu estúpida excusa esta vez? Escuchó, luego gruñó. No, ya no es que lo crea, ahora estoy seguro, pero si dudas, búscate una fuente mejor. De nuevo escuchó. No, es correcto, la secuencia de los vídeos era diferente. El primero que fue asesinado fue Jens Allan Carlsen, el que estaba delante a la izquierda, y el último fue Frank Ditlevsen, que colgaba en el centro. Dime, ¿por qué demonios quieres saberlo? Una nueva pausa. Luego concluyó. Sí, hazlo, y puedes ir añadiendo unos miles más a mis honorarios, y no vuelvas a llamarme, ¿lo entiendes? Colgó y de inmediato llamó a Anita Dahlgren. En los siguientes 20 minutos no pasó nada, salvo que Berg se marchó, sin protestar. En el Dagbladet, Stahl escribió un correo electrónico sobre cómo su artículo con Simonsen había caído en manos de terceros. Sospechaba de cierta secretaria. Entonces, de repente, sucedió algo. Ahora suena su teléfono móvil, anunció Pedersen. Al mismo tiempo sonó el teléfono clon. Simonsen descolgó y escuchó. En un momento dado anotó algo. Cuando colgó los miró a todos con intensidad. Ha pasado el pequeño examen sobre el orden de los ahorcados y se encontrarán mañana. Al mensaje le siguió una unísona exclamación de júbilo. Incluso Planck apretó los puños. El Horno del Rey, en la calle mayor de Instrup, 8 kilómetros al este de Middelfart, exactamente a las 12 en punto. La condesa le puso la mano en el brazo y apretó ligeramente. Luego le preguntó. ¿Le dio algún nombre? Simonsen ronroneó como un gato hambriento. Lo hizo, sí, lo hizo. Dijo que podía llamarlo trepador. 71. La historia del Palacio de Stenholm se remonta a mediados del siglo XVI, cuando la baronesa Lydike Rantzau mandó construir su castillo renacentista. En aquel entonces, las brutalidades que cometían Skipper Clement y su ejército de campesinos sobre las familias solariegas jutlandesas, durante la Guerra del Conde, eran un recuerdo aún fresco, por lo que la nueva residencia de la baronesa se construyó pensando en resistir a una turba sublevada, robusta e inaccesible, con gruesos muros dobles, numerosas troneras y matacanes y un foso con puente levadizo. La parte más hermosa del castillo era, sin lugar a dudas, el viejo patio de los rododendros durante el mes de mayo y el parque del palacio, que se había conservado con un estilo inglés natural, con caminos serpenteantes y puentes innecesarios que cruzaban pequeños lagos artificiales. Sus posesiones se extendían hasta el fiordo de Gamborg y continuaban en la plantación de abetos de Inn.
A los pies del palacio estaba Instrup, una discreta ciudad de provincias que podía presumir de un excelente puerto deportivo, algunas pequeñas industrias que ocupaban su hueco en el mercado y una plaza con sus calles adyacentes peatonales, en donde un puñado de tiendas de comestibles luchaba por sobrevivir. Llamar próspera a la ciudad habría sido una exageración, pero sus ciudadanos se las arreglaban, y aunque la mayoría se ganaba el pan en Middelfart en Odense, la localidad seguía viva. Principalmente porque los precios de las casas eran asequibles y los turistas acudían en masa durante los meses de verano. En Instrup, Konrad Simonsen añadió el delito de invasión de la propiedad privada a su ficha policial personal, que en los últimos días crecía y crecía. En realidad solo invadió una leñera, y además la vivienda correspondiente estaba en venta y deshabitada, aunque, a decir verdad, tampoco tenía razón legítima alguna para estar allí. Pero es que el lugar era casi perfecto. Llegó por la noche y comenzó por inspeccionar la calle principal. Una luminosa luna blanca de otoño hizo más llevadera su exploración. Frente a la panadería, estaba el horno del rey, y en diagonal, había una biblioteca en la que un cartel informativo prometía permitir el acceso a ella a las 8 en punto. Contactó con la condesa y le explicó la situación, ella contestó medio adormilada. Poco después localizó el cobertizo en la parte trasera de un caserón situado en una pequeña calle perpendicular a la principal. Estaba abierto y lleno de leña, con montones de bolsas de nylon llenas de troncos de dimensiones irregulares que se apilaban desde el suelo hasta el techo y tapaban por completo una de las paredes. Solo las dos mayores de su refugio eran de ladrillo, las dos restantes consistían en tablones dispuestos horizontalmente y con grandes separaciones entre ellos, para que la madera pudiera secarse con el viento. Se fue abriendo camino entre la leña, moviendo con esfuerzo saco a saco, hasta la pared opuesta, y comprobando en cuanto llegó a la pared del fondo que este era el lugar que estaba buscando. A la derecha tenía una hermosa vista de la panadería, y frente a él, en lo alto de la colina, destacaba la silueta del palacio. El bosque que se extendía al extremo del parque quedaba un par de grados a la izquierda, y a la luz de la luna era capaz de distinguir a simple vista la mayor parte del linde. Mejor no podía ser. Del coche había traído mantas y su bolsa de viaje. Se acomodó lo mejor que pudo sobre la leña y puso su despertador. Justo antes de cerrar los ojos, echó una última y larga mirada al bosque y dijo en voz baja: «Buenas noches, trepador, mañana te cazaré». Luego se quedó dormido. 5 horas después sonó el despertador y empezó el día igual que había finalizado la noche, mirando entre las tablas hacia el bosque y el palacio. Con la oscuridad, la pendiente le había parecido mayor, pero el paisaje no era muy diferente de lo que había imaginado la noche anterior en su propia casa, mientras la condesa preparaba, con ayuda de unas tijeras, cinta adhesiva y copias de internet, un excelente mapa de Instrup. Lo colocaron sobre la mesa del comedor y lo estudiaron con la misma intensidad con la que unos generales estudiarían la situación antes de una batalla. Tras un tiempo, Pedersen intentó esbozar un esquema, golpeando con la palma de la mano sobre diferentes zonas del mapa mientras decía: «Vamos a ver, ciudad, castillo, jardines que van a dar al bosque, el fiordo y la plantación. El bosque y el palacio están en lo alto, la ciudad, a sus pies. Imaginémonos que somos trepador. ¿Desde dónde tendríamos la mejor panorámica? Parece obvio». Recorrió con el dedo todo el linde del bosque. «Desde aquí tiene una vista completa de la calle mayor. En todo caso de uno de los lados, y me apostaría 5 cervezas a que el horno del rey está ahí». La condesa estaba de acuerdo. «Aparte de que la apuesta ya no es parte de tu repertorio, lo demás encaja a la perfección. Este edificio debe de ser un asilo y tiene un número impar. La panadería seguramente está enfrente, pero también puede vivir en la ciudad o tener acceso al palacio. Desde aquí la vista será aún mejor. ¿Qué hay ahí? Una escuela para disléxicos. Creo que ninguna de las opciones tiene muchas probabilidades. Su retirada se vería obstaculizada si». Simonsen había estado mirando fijamente el mapa y dijo: «Es el bosque. Estoy seguro de que en el bosque se siente seguro, allí se puede esconder y vigilar si hay moros en la costa.
Seguro que ya está en su posición antes de que se haga de día. Recordad que en Ayerlev se pasó media noche esperando cerca del puesto de salchichas. Planck movió la cabeza, la condesa le miró preocupada y Pedersen dijo: propongo que se dispongan 8 o 10 agentes de paisano en la ciudad, a ser posible de los cuerpos especiales, y de 30 a 40 hombres en el bosque, y lo mismo en la plantación. Que entre todos monten un cerco que no pueda franquear. Continuó dirigiéndose directamente a Simonsen: si puedes, consigue movilizar a los boinas verdes o al cuerpo de submarinistas como fuerzas de apoyo. Esos tíos son muy buenos y tenemos tiempo suficiente para organizarlo. Simonsen negó con la cabeza. ¿Cuántas personas quieren que logre escapar? ¿La mitad de la población? ¿Un 20%? ¿El 10%? Haced un cálculo. La condesa respondió vacilante, consciente de cuál era la situación. No es fácil decirlo. La cosa está a punto de dar un nuevo giro, creo, pero en estos momentos hay casi una guerra entre los medios. La cobertura de la prensa es impredecible, y muchas de las noticias son manipuladas o claramente tendenciosas. Una cifra, condesa, si quieres puedes calcular por lo bajo. Digamos el 10%. No, demasiado optimista. Por desgracia, muy optimista. Simonsen se giró hacia Pedersen. Arne, tú eres bueno en el cálculo de probabilidades, y aunque consideráramos solo un 5%, ¿qué probabilidad tendríamos de elegir a 70 hombres entre los cuales ninguno, ni uno solo, nos traicionase, incluso antes de que la operación se pusiera en marcha? Su punto de vista era irrefutable. Ni Pedersen ni la condesa alcanzaron a responder, pues su jefe concluyó: nuestro grupo de apoyo estará compuesto por nosotros 3. Yo saldré ahora, y tú, condesa, llegarás a las 8. Para entonces ya habré encontrado un puesto de observación para los dos. Arne, tú seguirás a Anniestal, pero búscate un coche que no sea el tuyo. Nadie tenía alternativas razonables, ni siquiera Planck. ¿Y si él llama y cambia el punto de reunión? Yo lo haría, objetó Pedersen. Te llevarás el teléfono clonado e improvisaremos, pero sé que se esconderá en ese bosque hasta la hora de la cita. Él es así. El bosque es su mejor amigo, pero también su peor enemigo. Pedersen parecía preocupado. En la leñera, Simonsen no estaba preocupado. Sin prisa, se comió sus tostadas de pan untadas en paté, remojándolas con un abundante trago de agua de la cantimplora. El café y el cigarrillo matutino se tendrían que quedar solo en una idea, algo que le resultó más sencillo de lo que había temido. Un agradable hormigueo de emoción le recorría el cuerpo y le hacía estar tranquilo y agitado a un tiempo. De la bolsa sacó su pistola reglamentaria. Llevaba muchos años sin ir armado y le llevó algo de tiempo ajustar las correas de la sobaquera a sus nuevas dimensiones. Justo después sonó su móvil. Eran las 8:30, y Pedersen fue quien estableció la conferencia a 3. Su voz sonaba clara. Estoy en un área de servicio a las afueras de Corso con /R. Nada interesante en el teléfono de Stahl, salvo que aún no ha partido. Espero que no hayan cambiado el lugar de reunión a, por ejemplo, Valby, porque en tal caso nos íbamos a quedar con 3 palmos de narices. Por cierto, he alquilado un Audi, buen coche. Cambio, y espero con ansiedad saber si me oís. La condesa respondió. Susurraba, pero se la oía con claridad. Aquí ratón de biblioteca, te oigo alto y claro, Audi. Estoy leyendo el periódico y tengo una perspectiva magnífica de la panadería, pero no de mucho más. Mi único problema es la bibliotecaria, así que reduciré las comunicaciones al mínimo imprescindible mientras ella esté en la sala. Luego le tocó el turno a Simonsen. Había encajado el móvil entre 2 sacos junto a su cabeza, por lo que tenía las manos libres. Su mensaje fue breve. Os oigo, pero concentrémonos. Aquí Audi, no tengo nada en lo que concentrarme, salvo en una autopista medio vacía. ¿Qué haces tú, Simon? ¿No quieres también un nombre en clave? Se rió. Fue la condesa quien respondió, todavía susurrando. Creo que le deberíamos llamar Nimrod. A Simonsen no le hizo gracia.
Estoy trabajando. Ya basta de tanta tontería. Guardaron silencio. Simonsen estaba de caza. Lenta y metódicamente, concentrado, acechaba a su presa, barriendo con los prismáticos todo el linde del bosque. El tapiz multicolor del otoño hacía fácil distinguir cada árbol. El sol lucía débil a su espalda e iluminaba su objetivo con tonalidades rojizas, anaranjadas y verdes. Aquí y allá se levantaba un árbol que ya había perdido sus hojas y quebraba la paleta con negros tallos y desnudo ramaje. Como los dedos de una bruja. De vez en cuando, una nube pasajera tapaba la luz y la naturaleza del bosque cambiaba, convirtiéndose en algo abigarrado y opaco, macizo, uniforme y compacto. Pero rara vez el sol tardaba más de un minuto en abrirse nuevamente camino. Simonsen utilizaba estas pausas para dirigir los prismáticos a la calle mayor, o hacia los árboles aislados en el parque del palacio. El edificio lo dejaba sin inspeccionar. Allí sucedían pocas cosas. En un momento dado, un jardinero se detuvo junto a uno de los blancos puentecitos, estuvo mirando en la distancia durante 10 minutos, inmóvil, como si absorbiera el agua subterránea. El hombre tenía más de 50 años y probablemente carecía de interés. Aún así, Simonsen no dejó de sentir cierto alivio cuando por fin se decidió a seguir con su vida y bajó con lentitud, resoplando, hacia la ciudad, donde desapareció. Durante algún tiempo, dos hombres estuvieron realizando una serie de mediciones, pero también ellos se retiraron al final. No hubo ni rastro de ninguna otra actividad humana evidente, ni tampoco oculta. Espero que estés bajo techo, Simon. Era la condesa. Su voz sonaba normal. La bibliotecaria jefa debía de haber salido. ¿A qué te refieres? Al tiempo, por supuesto. Dentro de poco va a caer un buen chaparrón, ¿no te parece? Al fin y al cabo eres tú el que tiene una panorámica más completa, a menos que haya malinterpretado algo. No había ningún malentendido por parte de la condesa, pero la completa panorámica de Simonsen se limitaba a la mitad de la bóveda celeste. Dejó los prismáticos, bajó reptando de su posición y miró a través de la puerta del cobertizo. Sobre el fiordo, el cielo se había cerrado en una cubierta gris y tormentosa, mientras los relámpagos brillaban en el horizonte. Observó la tormenta, emocionado. Las turbulentas corrientes de aire y los fuertes vientos arrancaban grises jirones de nubes y los revolvían sobre el agua. La oscuridad venció y se aproximó. Súbitamente, surgió un tornado, al que siguió otro, y un poco más atrás un tercero, curvilíneos, gruesos en la parte superior, adelgazando a medida que bajaban hacia la superficie del agua, 3 enormes colmillos que avanzaban hacia la costa en vacilante baile. El fenómeno duró poco tiempo. En cuanto tocaron tierra, los dientes fueron engullidos, devorados por el suelo, mientras un perezoso bramido retumbaba sobre la ciudad. Luego vino la lluvia. Un cuarto de hora después el frente había pasado y retornó la luz. Simonsen reanudó su vigilancia. Todo estaba como antes, las mismas formas y siluetas desordenadas, las mismas tonalidades de verde decadente, la misma ausencia condensada de actividad. Y sin embargo, no era igual. El aguacero había purificado el terreno y miríadas de gotas de lluvia atrapaban los rayos del sol, cada hoja relucía, cada rama brillaba y mientras tanto las diminutas criaturas del bosque salían cautelosas de numerosas guaridas para conquistar su húmedo mundo recién nacido. También Simonsen percibió el cambio y susurró obstinado. Estás ahí, trepador, y te voy a atrapar. En algún momento cometerás un error, un único y mínimo error, y entonces subiré y te cazaré. Soy el primer eslabón de la cadena alimentaria y estoy muy, pero que muy hambriento. En ese preciso instante llegaron noticias de Pedersen. Acaba de pasar, estoy 100 metros por detrás de ella. Poco después añadió, sin novedad de Acero Annie, acabo de cruzar el puente y voy pisándole los talones. Llegaremos a vuestra posición dentro de algo más de una hora, pero he oído las noticias de la radio, ¿queréis saber lo que sucede? La condesa contestó veloz. Con mucho gusto. La gran noticia es que en la plaza de Christiansborg la gente ha empezado a reunirse para manifestarse, al parecer en un riguroso silencio,
pues no habrá discursos ni canciones ni eslóganes. Excepto por una gigantesca pancarta que reclama que se endurezca la ley y se ponga fin a la violencia. La idea es que los participantes esperen hasta que los legisladores reaccionen. Al locutor esa forma de expresarse le pareció al tiempo digna y también imposible de obviar, sea lo que eso signifique. Y luego vino el reportaje desde el mismo Parlamento, donde en estos momentos hay una actividad frenética. Está en camino un paquete de medidas sobre pedofilia y, según se dice, los políticos se basan en las 3 reivindicaciones principales que aparecen en los anuncios a toda página de los periódicos del día, aunque hay también otras cosas en juego: aumento considerable de las penas y supresión de los plazos de prescripción en casos de violencia sexual contra menores, apoyo a las víctimas en forma de financiación de la ayuda psicológica o psiquiátrica, durante el tiempo y en la medida que sea necesaria, persecución de las agrupaciones pedófilas y amplia mejora de nuestras posibilidades de investigar la pornografía infantil en Internet, incluyendo una modernización de nuestros recursos, junto con la posibilidad de sancionar en ciertos casos a las instituciones financieras que median en el pago del material. Sería una medida aplicable también a las agencias de viajes cuyos clientes aborden a niños en el extranjero. Simonsen le interrumpió. ¿No podrías limitarte a los puntos principales? Estoy olfateando un rastro. Pedersen se quedó desconcertado. Los puntos principales, vale. Lo último no lo entiendo. Yo sí que lo he entendido y me asustas, Simón, intervino la condesa. Se hizo un silencio incómodo. Ninguno sabía quién tenía que hablar y todos callaron. Pasado un tiempo, Pedersen, sin entusiasmo, puso fin al silencio. Se dice que es la propia Constitución la que genera los problemas. Como se sabe, la libertad de asociación se aplica a todo el mundo y también se discute la responsabilidad de bancos y de los operadores turísticos. Hay, claro está, intereses económicos, y por supuesto es bastante delicado. La condesa continuó. En el fondo no estoy en desacuerdo con ese punto de vista, pero ciertamente habría deseado que los promotores hubieran encontrado una forma más normal de entrar en los medios de comunicación. Ninguno de los dos hombres respondió. Era obvio que había hablado para demostrar su oposición a la demanda de silencio de Simonsen. Poco después se mostraba más directa. No me gusta todo esto. ¿Vas armado, Simón? No. Me alegro de oírlo. Simonsen se libró de sus preguntas gracias a una desconocida. Esta dijo decidida. Esto es una sala de lectura, no una lonja de pescado. La condesa guardó silencio. Simonsen continuó pacientemente con su búsqueda. Poco a poco fue reconociendo cada silueta y cada uno de los árboles que tenía en su campo de visión, y pensó que sabría lo que aparecería en los prismáticos antes de verlo. La lenta repetición de patrones en su repetido registro de los mismos cientos de metros de la línea del bosque anuló su sentido del tiempo. Los esporádicos mensajes con los que Pedersen indicaba su posición le parecían siempre los mismos. Solo la caza tenía sentido, las referencias de su campo de visión, que con sistemática paciencia registraba una y otra vez, sin variación. Una prueba de resistencia y concentración. En su interior nunca dudó, ni por un segundo, de su superioridad. Estaba convencido de que Trepador estaba oculto en algún lugar del húmedo y apretado follaje. De pronto, una bandada de pájaros negros levantó el vuelo por encima de las copas de los árboles formando una silueta que recordaba un puño. Cruzaron el bosque durante un tiempo antes de volver a descender. Posiblemente eran grajos. No podía ver qué los había asustado, pero algo habría sido, por lo que siguió observando el lugar durante mucho tiempo después, sin llegar a descubrir nada. Por fin desistió y su mirada volvió a oscilar con el penduleo ya conocido. Y entonces ocurrió una catástrofe. La condesa fue la primera en reaccionar, y en esta ocasión en voz alta, ignorando las normas de la biblioteca. Oh, no, no puede ser. Simonsen dirigió los prismáticos hacia la calle principal y su expresión fue también de rabia. Delante de la panadería había aparcado un coche patrulla y 3 agentes uniformados se dirigían al establecimiento.
Poco después, a través del teléfono móvil, llegaba un coro de voces cacofónicas como una absurda novela radiofónica. Puedes deberle dinero al vecino, al banco, al tendero de la esquina, da lo mismo, la prisión por deudas fue abolida, pero no tengas deudas con el erario público, y si las tienes, ponte en contacto con ellos. No se pueden ignorar sus notificaciones, si lo haces, la cosa no acaba bien, y deberías saberlo, bolete. La condesa gritó sin aliento. Váyanse todos. Ya. Nadie la escuchó. Se oyó una voz de mujer. A ver si me entendéis, chicos. No tengo televisión. Se me estropeó el mismo día en que murió mi Anders, y ya hace 4 años de eso. 4 años, y no por eso han dejado de exigirme que pague la licencia, sin preocuparse de todas las veces que he escrito y llamado. Sencillamente es imposible declarar que no tienes televisor. Esos mamarrachos de Copenhague no me creen. Imagínate que yo fuera pidiendo el dinero del pan que no he entregado a mis clientes. Están poniendo en peligro una acción de capital importancia y tienen que marcharse. La recaudación tendrá que esperar hasta mañana. La panadera continuó. Por una tontería se me presentan aquí sin más 3 hombretones. ¿Es que la policía no tiene nada mejor que hacer? Un par de clientes la apoyaron, pero una voz joven les respondió. Se la podían haber llevado a juicio el lunes, cuando yo estaba sola aquí. La condesa aprobó con toda la fuerza de sus pulmones. Fuera todos e inmediatamente. Soy de homicidios. ¿De homicidios? ¿Por haber mentido en lo de la licencia? Esto ya es demasiado. No he mentido, no tengo televisión, no tengo televisión, no tengo. ¿Es que no lo entienden? ¿Me da tiempo a comprar 4 focaccias antes de que se la lleven? De repente, Pedersen dijo algo que no dejaba mucho margen a la interpretación. Stahl ha recibido un SMS. Dice, maldita cerda. Simonsen colgó el móvil y dirigió los prismáticos una última vez hacia el linde. Durante más de 3 horas había estado registrando sin éxito el lugar, bien podía esperar otros 5 minutos antes de dar por terminado su trabajo, recoger sus cosas y marcharse. Pero su optimismo ya no era el mismo, ya no tenía fe en la victoria, y no obstante, siguió en su puesto. La primera vez que recorrió el paisaje con los binoculares, vio caer una soga justo de uno de los árboles a los que estaba enfocando. Algunos pájaros revolotearon durante un rato. Inmediatamente después vio una bota. Simonsen tenía fama de actuar con prudencia en situaciones extremas, y en esa ocasión también actuó de un modo casi impecable. Primero meditó durante unos 10 segundos sin mover ni un músculo, luego sacó de su bolsa el mapa y memorizó la disposición de la zona que se extendía entre la parte trasera del palacio, el fiordo y la plantación. Estaba claro que dirigirse a los jardines del palacio sería una empresa arriesgada. Por un lado, le llevaría demasiado tiempo, por otro, sus posibilidades de atrapar al hombre eran mínimas, aun en el caso de que consiguiera llegar. Trepador era de piernas más veloces que él y además estaba en su terreno. Las probabilidades serían muchísimo mayores si se acercaba en coche hasta la parte posterior del jardín e intentaba localizarlo en alguno de los caminos de la plantación. Arrojó sus cosas a la bolsa y trotó hasta su coche. Tan pronto como llegó al camino y vio que estaba despejado, aceleró todo lo que pudo. Al cabo de unos instantes, volaba por las largas rectas del camino forestal que atravesaba la plantación de abetos de Indy. Dividía el lugar en 2 sectores, el este y el oeste. Aproximadamente en la mitad, lanzó el coche por un camino perpendicular y a 10 metros lo dejó oculto y siguió a pie. Sin apresurarse, fue lo más silenciosamente que pudo hasta la siguiente intersección. Según el mapa, desde allí podía torcer a la derecha en dirección a la parte posterior del palacio. Un rápido cálculo mental le indicó que si Trepador no había corrido, algo para lo que, bien mirado, no tenía ninguna razón, tenía bastantes probabilidades de encontrarlo en esa zona. A ambos lados del camino crecían abetos de unos pocos metros de altura, por lo que una persona que quisiera ocultarse solo necesitaba adentrarse entre los árboles y quedarse quieta. Lo importante era no ser ni visto ni oído.
de vez en cuando se detenía y escuchaba, sin percibir otra cosa que el canto de las aves. En un momento dado, sorprendió a una pareja de faisanes, que aleteó y salió volando con estrépito. Se puso en cuclillas junto a un abeto y aguardó un minuto escaso, hasta que el silencio se adueñó de nuevo del lugar. Luego continuó, intentando amortiguar sus pasos. 20 metros más adelante llegó al cruce. Se pegó a la derecha, junto a la fila de abetos, y al girar descubrió al hombre, que caminaba hacia él, un par de segundos antes de que lo viera. Para entonces hacía ya tiempo que había sacado la pistola. La distancia era la idónea, el hombre que tenía ante sí estaba demasiado lejos como para poder atacarlo y demasiado cerca como para esquivar una bala. Sus miradas se encontraron y ambos supieron quién era el otro. «Túmbate boca abajo». El hombre no obedeció y sus ojos se movieron de la pistola al bosque. Simonsen quitó el seguro. El clic metálico sonó desagradable y no presagiaba nada bueno. «No te hagas ilusiones. Si sales corriendo te dispararé a las piernas, y también lo haré si no te tumbas de inmediato. Lo único que conseguirías es una pierna rota a menos que decida dispararte un par de tiros en el estómago para disfrutar viendo cómo te mueres, y el resultado sería el mismo, acabarías abatido. Haz el favor de elegir, antes de que yo lo haga por ti». El hombre dejó su bolsa y se tumbó. No mostraba ningún sentimiento, ni de rabia ni de resignación. Simonsen fue hacia él, se inclinó y de forma rutinaria le colocó las esposas. Sin apresurarse, puso el seguro a la pistola y la devolvió a su funda, tras lo cual se encendió un cigarrillo. Aspiró el humo con avidez mientras examinaba con curiosidad a su presa. El hombre era fibroso y bien proporcionado, acostumbrado obviamente al trabajo físico, el pelo era claro y revuelto, y el rostro, curtido. Sus ojos azules miraban con cautela y hostilidad, sobre la ceja derecha tenía una cicatriz roja e irregular. Simonsen ayudó al hombre a levantarse, lo registró y, tal y como esperaba, no encontró ningún arma. En el bolsillo de su grueso chaquetón llevaba un teléfono móvil al que faltaba la tarjeta SIM, y en la bolsa guardaba el equipo de un escalador profesional, cuerdas, arneses y un par de botas especiales con ganchos metálicos en las punteras. Además de un termo de aluminio. Puso la bolsa bajo un abeto y la cubrió bien con ramas. Luego miró su reloj. «Andreas Linke, son las 11:37 y quedas arrestado. También debo informarte de que te odio con todo mi corazón de padre, y que te vas a arrepentir de haberme enviado las fotos de mi hija. Así que te doy el más afectuoso de mis saludos». Tal y como esperaba no obtuvo respuesta. Se dirigieron hacia el coche caminando uno al lado del otro. Una vez que estuvieron allí, Simonsen sacó del maletero una cadena. Con cuidado, hizo sentarse al hombre en el asiento del acompañante y metódicamente hizo pasar una de las esposas por el cinturón de seguridad abrochado en cuyo anclaje había previamente colocado un pequeño candado. Después cerró la puerta, dio la vuelta al automóvil, se quitó la chaqueta y soltó la cartuchera con la pistola. La arrojó sobre el asiento trasero antes de volver a ponerse la americana y sentarse en el asiento del conductor. Antes de arrancar liberó parcialmente a su pasajero soltando la esposa de su mano izquierda. De esa forma el hombre tenía cierta libertad de movimientos, bien mirado incluso con un radio de acción suficiente como para poder golpearlo con un torpe puñetazo. «Si me tocas a mí o al volante, te dejo los riñones tiesos. ¿Entendido?». Trepador no reaccionó. Simonsen le clavó los dedos en el diafragma y preguntó de nuevo. «¿Entendido?». Una corta y furiosa afirmación con la cabeza le indicó que el hombre lo había comprendido. Simonsen sonrió satisfecho y le dio al contacto. Un par de kilómetros después salía de la plantación y tomaba la carretera de Odense. Giró a la derecha y una decena de kilómetros después llegaba a la autopista E20 en dirección a Copenhague. Allí se colocó en el carril derecho y se mantuvo a una velocidad reglamentaria de poco más de 100. El tráfico era moderado y no exigía mucha atención. Cuando dieron las 12 encendió la radio del coche para escuchar las noticias. Sin comentar nada, se fijó en la ansiedad con la que su pasajero atendía. Al parecer era mucha gente la que ya se había reunido delante de Christiansborg.
siempre y cuando hubiese que creer a la locutora, cosa de la que él no estaba convencido al 100%. En todo caso parecía estar lejos de ser objetiva cuando informaba melodramáticamente de la multitud que, en silencio pero con obstinación, esperaba a sus legisladores. Desde el Parlamento no llegaba ninguna novedad. Volvió a apagar la radio y condujo una decena de kilómetros mientras preparaba su próxima conversación telefónica. Luego llamó a Pedersen. «Hola, Arne, estoy a punto de quedarme sin batería, así que escucha y no me interrumpas. Lo tengo y vamos camino del HS. Tú y la condesa os buscaréis un par de perros y algunos técnicos». Le habló rápidamente del árbol, la bolsa y la tarjeta SIM, tras lo cual añadió, «En realidad no va a haber problemas con las pruebas. Se expresa como un niño asustado y lo admite todo». Luego colgó. Trepador no parecía darse por aludido. Aparte de una breve mirada de sorpresa cuando oyó que se refería a él como a un niño asustado, mantenía fija la vista en el parabrisas del coche. Sin embargo, Simonsen percibió satisfecho que había cierta tensión en su prisionero. Le costaba encontrar reposo y cambiaba continuamente de posición. No mucho, pero lo suficiente como para delatar su malestar. Cruzaron por el sur de Odense. Simonsen rompió el silencio. ¿Sabías que asesinaste a tus víctimas el día de las 11.000 vírgenes? Así se llamaba al 18 de octubre en la Edad Media, o también el día de Santa Úrsula, había donde elegir. Ambos nombres proceden de la misma leyenda. Miró de soslayo al hombre. Trepador no respondió, pero había girado un poco la cabeza y lo miraba con irritación. Simonsen continuó con un tono aparentemente alegre. Es, por cierto, una historia tremenda, muy triste y por desgracia muy sangrienta. Bueno, Úrsula era una princesa bretona del siglo IV. Era todo belleza y discreción, que es como suelen ser las princesas en las leyendas. También era piadosa en extremo. Algo que, por el contrario, no era el rey inglés, que era un pagano. Sin embargo, pidió la mano de Úrsula, que accedió con la condición de que antes le permitiera realizar un peregrinaje a Roma para satisfacer su profundo anhelo de unión espiritual con Cristo. Se interrumpió un momento, se había producido un accidente y había retenciones. Pasó lentamente, sin mirar demasiado la ambulancia ni el automóvil destrozado en la cuneta. Trepador tampoco miró. Cuando recuperaron una velocidad normal, continuó su relato, seguro de que incomodaba y desconcertaba a su pasajero. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí, bueno, Úrsula se marchó a Roma, pero no se fue sola, pues se llevó con ella a 11.000 vírgenes, una cantidad ciertamente abrumadora, colosal y exagerada. ¿Qué te parece a ti? A Trepador no le parecía nada, había vuelto la cabeza hacia el otro lado. Vale, esperaremos un poco para conocer tu opinión, pero a mí me parece que, en todo caso, eran muchas. Sea como sea, toda la horda llegó a Roma, y el Papa, que, por cierto, se llamaba Ciriaco, se quedó según las noticias tan encantado como fascinado, algo que en realidad es un tanto sorprendente, porque lo más lógico sería pensar que se hubiera quedado bastante molesto. Me refiero a que es abusar de la peor manera de la hospitalidad de uno, imagínate, 11.000 huéspedes no invitados. El gasto en comida tuvo que ser enorme, sin duda era un hombre muy hospitalario ese papa. Por fin partieron de nuevo, pues Úrsula tenía que volver a su hogar para casarse. Sin embargo, el viaje de regreso no transcurrió con tanta tranquilidad como el de ida. En realidad fue todo lo contrario. En su viaje a casa resulta que se toparon con Atila, el rey de los hunos, y hay que suponer que por añadidura con un montón de hunos de a pie, y las liquidaron a todas. Nadie sabe muy bien por qué. Puede que Atila tuviera un mal día, o puede que se rebelaran y contestaran mal, quién sabe. La cosa es, pequeño Andreas, que en realidad en esto no puedes compararte. Tú solo mataste a 6, pero curiosamente a 5 de ellos el mismo día en que fallecieron las vírgenes, salvo que unos 1700 años después. Ya podía ver ante ellos el puente del Gran Belt y decidió esperar un poco para contar el final de la historia. En todo caso, su interlocutor no decía nada, así que tampoco se quejaría de la interrupción.
Hasta que no estuvieron cerca de Slagelse no continuó. Retomemos la historia. Sí, claro, no había acabado aún, casi, pero todavía queda un poco. En fin, toda aquella enorme cantidad de vírgenes, ¿sabes dónde las asesinaron? Como de costumbre, no obtuvo ninguna respuesta, pero notó que el hombre cerraba el puño derecho, mientras miraba alternativamente hacia abajo y a lo lejos. En realidad creo que sí que lo sabes. Todas ellas fueron martirizadas en el centro de Colonia, y aunque los hechos puede que carezcan de cierto fundamento, construyeron toda una basílica para recordar ese baño de sangre, la iglesia de Santa Úrsula, en la Ursulaplatz 24, para ser precisos. Tienes que conocerla, me refiero a que viviste solo a 2 calles, en la Weidengasse 8. Sí, formalmente sigues viviendo allí, tienes una habitación alquilada en el 3er piso, la planta superior, un ático, así que seguro que conoces la iglesia. Además, probablemente ya te habrás dado cuenta de que he variado un poco las fechas para que mi historia encaje. Así soy yo. No siempre conviene fiarse de mí. El día de esta Virgen es el 21 y no el 18, pero lo sabes perfectamente, porque Santa Úrsula es una fiesta famosa en Colonia. La cicatriz que Trepador tenía sobre el ojo enrojeció. Era obvio que no le gustaba el final. Seguía callado, estaba claro que no era un gran jugador de póker. Cuando llegaron a Sorokombarra, Simonsen salió de la autopista y continuó por la carretera hacia Olvaeka. Notó que Trepador se sorprendía. Lo natural habría sido continuar por Ringstedt y Kaokombarra G para entrar en Copenhague por el sur. En todo caso tampoco aquel trayecto era tan descabellado. Más adelante se cruzarían con la autopista de Olvaeka, por la que podían entrar en la capital pasando por Roskilde y Glostrup. Habían dado la 1 y volvió a encender la radio. La sincronización fue impecable, la voz triunfante del locutor llenó el coche. Va a ser más difícil ser pederasta en Dinamarca. En este preciso momento se está negociando aquí un amplio acuerdo entre el gobierno y la oposición. El primer debate del proyecto de ley tendrá lugar esta misma tarde. Las penas por abuso sexual a menores aumentarán a más del doble y se suprimirán los plazos de prescripción. Además será más penada cualquier tipo de violación. Asimismo en los presupuestos generales se destinarán casi 80 millones de coronas anuales a una serie de acciones contra la pedofilia, entre ellas la ayuda a las víctimas, una dotación mayor de los efectivos policiales, control de Internet e investigación de conductas sexuales. Frente al Parlamento, en Christiansborg Slotplatz, hay una gran celebración. Nos trasladamos al Ministerio de Justicia, donde el ministro está preparado para hacer una declaración. Simonsen apagó la radio. Trepador sonreía ligeramente. Ahí tienes, parece que habéis ganado, ahora solo os falta pagar la factura, y puede decirse que la cuenta que tú tienes pendiente es la mayor de todas. Aunque, para ser sinceros, habría preferido que fuera Per Clausen y no tú quien estuviera sentado a mi lado. Mucho me temo que al final se te verá como un ser patético y manipulado. Una lástima. Sus palabras no cayeron en saco roto y la sonrisa desapareció. Simonsen añadió malicioso. Además tengo un asunto privado contigo que habremos de resolver nosotros dos. Me enviaste unas fotos de mi hija y no deberías haberlo hecho. Vas a lamentarlo, pero creo que eso ya te lo he dicho. De nuevo el silencio. A Simonsen le dolían los riñones y necesitaba un descanso para poder estirar las piernas. Trató de aliviar el malestar repartiendo el peso de su cuerpo sobre una y otra nalga. A mitad del camino a Olvaeka, en el pueblo de Ugerlo-Kombarra-se, dejó la carretera y giró a la izquierda, hacia MO-RK-V y Svinninge. Ahora se dirigían hacia el oeste, justo la dirección opuesta a Copenhague. Trepador no tardó mucho en comenzar a inquietarse. Miró el paisaje a su alrededor con evidente sorpresa y creciente intranquilidad. Simonsen debatía consigo mismo. La razón le decía que debería abandonar su plan y volver. Aquello estaba mal, independientemente de que tuviera el control sobre sí mismo y sobre la situación. Decidió renunciar a su plan, pero solo después de un último y pequeño golpe de efecto.
Abrió el compartimento entre los asientos, sacó un par de pastillas de regaliz y las puso sobre el salpicadero. Luego bufó con malicia. Eres el culpable de que me haya enganchado a esta mierda. Hasta entonces había estado tranquilo y calculador, pero ahora se sentía bien, dejándose llevar. Dentro de poco te voy a cerrar los morros con la bolsa. Su prisionero lo miró asustado. El policía se alegró de esa reacción, luego bajó la ventanilla y tiró la bolsa de regaliz. Ya no los iba a necesitar. Y tampoco necesitaba la razón, se la podían llevar al infierno. Cuando pasaron M o con barra RK o con barra V, Trepador ya no pudo seguir soportándolo más. ¿A dónde vamos? Era la primera vez que Simonsen le oía hablar. Tenía una voz bonita, un poco grave, sin embargo, un tono asustado la estropeaba. ¿No lo has adivinado? Muy sagaz no eres, ¿no? Si hubieras sido un poco avispado, ya habrías empezado a suplicar. Disminuyó la velocidad, pensando que tal vez al hombre se le ocurriría lanzarse a por el volante, y se adentraron por el paisaje otoñal. Poco a poco el cielo se había ido cubriendo de nubes, que avanzaban hacia el este, pero justo en ese momento el sol se había abierto paso e iluminaba el quebrado terreno. Simonsen miró sonriente el panorama que se extendía ante su vista. No se veía nada que llamara la atención, una granja aquí, allá un automóvil que venía en dirección contraria, sobre todo campos segados con balas de paja diseminadas irregularmente, como si un gigante hubiera lanzado un puñado de dados. Es gracioso cómo funciona la mente, dijo sin mirar a su pasajero. Te las puedes arreglar durante meses para andar de aquí para allá con tus antiguos torturadores, Frank y Allan, siguiendo tu programa oculto, que incluye conducirlos con engaños hasta su muerte. Has crecido y no tienes por qué tenerles miedo, pero no puedes soportar el lugar en el que se divertían contigo. La caseta y el bosque, allí todavía eres un niño y toda tu fuerza no te sirve de nada. En cualquier caso no pudiste derribar los árboles y prender fuego al cobertizo por ti mismo. Para eso necesitaste ayuda. Por otro lado, está claro que ha pasado mucho tiempo desde entonces, y las cosas desde luego podrían haber cambiado. Veremos, veremos. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Trepador? ¿Andreas? Maldita sea, dime a dónde vamos. Su voz era casi chillona. Te he hecho una pregunta. Aquí en Dinamarca todos me llaman Trepador, así que es así como prefiero que me llamen. ¿A dónde me llevas? Muy bien, entonces te llamaré Andreas. No me gustas, Andreas. Te seré sincero, te odio. Deberías haber dejado en paz a mi hija, alimaña asquerosa. El hombre se retorció las manos y agitó el cuerpo sin cesar de un lado a otro. Simonsen siguió conduciendo sin inmutarse, pasaron por Svinninge y al lado de H.O. con barra R. Trepador había comenzado a sudar, en el cuero cabelludo y en el puente de la nariz se le formaban pequeñas gotas de sudor, y de vez en cuando, se frotaba de un modo impetuoso la frente con la manga. No tienes derecho a llevarme hasta allí. La agresividad había desaparecido, sonaba más bien suplicante. Mi derecho a esto, mi derecho a aquello, le respondió con jovialidad. Si todos fuéramos por ahí aferrándonos a lo que tenemos derecho y a lo que no tenemos derecho, nunca llegaríamos a ninguna parte. ¿Por qué no lo dejas? No puedo. Creo que no podré soportarlo. No, te aseguro que no lo voy a dejar. Me parece muy apropiado dar una vueltecita por donde todo esto comenzó. Quiero ir al cobertizo en el que Frank te manoseaba, y a los árboles, donde era el turno de Allan. ¿Llegaron a talarlos todos o fueron solo los más visitados, por decirlo de algún modo, los que derribaron? El hombre intentaba taparse las orejas para no escuchar, y además se golpeaba la cabeza contra el respaldo. Su tez se había vuelto pálida, excepto la cicatriz, que era de un rojo brillante. En cuanto se calmaba, Simonsen, cruel y sin piedad, volvía a la carga. El viejo de la aldea me contó que casi no podías ni andar cuando los hermanos te llevaban a dar una vuelta. Que culeabas como si te hubieras cagado en los pantalones. Trepador sacudió la cabeza como si así pudiera sacudirse las palabras. De acuerdo, sabandija, si me cuentas dónde vives en Alemania y dónde vives en Dinamarca, doy la vuelta.
No fue tan fácil. En un primer momento, Trepador optó por alargar su agonía, pero a medida que se acercaban al destino, fue cediendo. Al final desistió. En Alemania vivo donde has dicho, Weidengasse, 8, en Colonia. Aquí, en Dinamarca, tengo un apartamento en un sótano oscuro de Fredericia, Ibertsgade, 42. Al propietario le da lo mismo quien sea, siempre y cuando le pague el alquiler. Ahora llévame a Copenhague, y quiero un abogado. A medida que hablaba, en su voz se percibía de nuevo la irritación. Su mirada volvía a estar llena de odio y la inquietud desapareció. Tú quieres tal y cual. Te puedes llevar un par de collejas, ¿es eso lo que quieres? Venga, háblame de las fotos que recibí. La respuesta llegó tras una corta vacilación. Fue Per Clausen. Me envió un sobre. Me pidió que esperara una semana para enviarlo. Hasta ahora ni siquiera sabía lo que contenía. ¿De qué conocía él a mi hija? No lo sé. Te estaba esperando, creo. Da la vuelta, quiero ir a Copenhague. Lo has prometido. No tenemos nada en contra de tu familia. En ese caso habríais hecho mejor no implicándola, porque eso me ha enfurecido mucho más de lo que te puedes imaginar. Y ahora viene la parte divertida, te he mentido, pero la culpa es tuya por creerme. Ya te he dicho hace un rato que no soy de fiar, en otra ocasión debes atender mejor. Trepador se quedó mirándolo lleno de incredulidad. Poco después, el pánico se volvió a adueñar de él, y en esta ocasión con más fuerza que antes. Ahora temblaba sin control, como si se estuviera helando. De vez en cuando gimoteaba, tras otro par de kilómetros, comenzó a implorar. Sonaba desgarrador, pero no obtuvo ninguna respuesta. Simonsen giró a la derecha en FA con anillo revegle y pronto divisaron a la izquierda la bahía de Segero con Barra, ya no quedaba mucho. Trepador alternaba el llanto y las oraciones. A veces admitía incoherentemente todo lo humano y lo divino. No carecía de interés, pero legalmente no valía para nada. De pronto, Simonsen detuvo el coche. De la guantera sacó un mapa, tras lo cual se apeó y encendió un cigarrillo. Para poder hablar, dejó la puerta abierta, a pesar de lo poco comunicativo que era Trepador. Sigues sin comprenderlo, Andreas, aquí no estamos hablando de tu confesión, eso vendrá más tarde, ahora se trata de venganza. Venganza por las personas a las que quitaste la vida. Seguro que también suplicaron por ella, pero los asesinaste sin piedad. Te espera la cadena perpetua, y te lo tienes bien ganado. Pero antes tienen que hacerse realidad tus peores pesadillas. ¿Sueñas con ese lugar? A pesar de toda la ayuda psiquiátrica y toda esa gloriosa venganza tuya, me parece que sí que lo haces, y dentro de poco volverás a revivirlo, independientemente de que gimas, cantes o aúlles. Y eso fue lo que hizo, aullar, pero no muy alto, más bien en un tono agudo y chirriante, como un gatito aplastado. Luego comenzó a tirar de la cadena intentando arrancarla, sin más resultado que provocarse un gran moratón en su muñeca derecha. Simonsen continuó fumando tranquilo hasta que el hombre, de pronto, casi por casualidad, se echó entre los dos asientos y reparó en la sobaquera con la pistola, que estaba tirada en el asiento trasero. Desesperado, la arrastró y sacó el arma. En un primer momento la dejó caer sobre su regazo. La recogió rápidamente, le quitó el seguro y apuntó con mano insegura y temblorosa. Con dos dedos, Simonsen lanzó tranquilamente su cigarrillo. Luego se sentó en el asiento del conductor y con la palma de la mano empujó hacia atrás tanto a la pistola como al hombre, como si fuera un insecto molesto pero inofensivo. Trepador se separó todo lo que pudo. No lo creo, Andreas. No creo que aciertes, temblando de esa manera. Y tampoco te serviría de mucho, tú y yo vamos a ir a huyerlo con Barrase. Giró la llave y arrancó el motor. Trepador lo observó fijamente, con una mirada atónita, sin comprender, luego se puso la pistola en la boca y apretó el gatillo. Sonó un clic. Probó de nuevo, pero con el mismo resultado. Después resbaló, como un pedazo de gelatina inerte hasta el suelo del automóvil, con la mirada vacía. Simonsen notó el olor a meado de sus pantalones, detuvo el motor y bajó.
Durante largo rato estuvo con los brazos apoyados en el techo del vehículo y con la cabeza apoyada en las manos. De pronto, se enderezó y gritó con toda la potencia de sus pulmones. Deberías haber sido tú, Per, maldito diablo, y no esta miserable piltrafa. Miró hacia el frente, acto seguido hacia atrás y por fin dijo en voz alta. Pero yo no soy como tú, Per. Y eso te habría gustado. Un pequeño extra aparte del primer premio, pero no lo tendrás, bajo ninguna condición. Luego rodeó el coche, liberó a Trepador de sus ataduras, lo colocó de nuevo en el asiento y lo ayudó a absorber la mayoría de la orina con un rollo de cocina que había sacado del maletero. Era el momento de volver a casa. Ya en la jefatura de policía de Copenhague, una excitada Pauline Berg salió a recibirlos al pasillo. Vía teléfono le habían ordenado que suspendiera su estancia en el hotelito y que regresara al trabajo, donde debía preparar la sala de interrogatorios. Además ella misma iba a colaborar en el interrogatorio. Hizo lo que se le pedía, pero paralelamente habló en varias ocasiones tanto con la condesa como con Pedersen. Quieren que los llames enseguida. Ambos están inquietos por cómo se ha desarrollado todo y no entienden por qué has vuelto solo con... Buscó en vano las palabras mientras señalaba a Trepador, quien de pie se escondía tímidamente detrás de Simonsen, dócil y sin iniciativa, como un niño de catequesis. Andreas Linke, se llama Andreas Linke, y no hay nada de extraño en que me haya marchado yo solo con él, pues es del todo inofensivo, además de simpático, y está muy dispuesto a colaborar. Trepador asintió cortés, como si quisiera corroborar la afirmación. Berg lo contemplaba con el ceño fruncido. Ahora vayamos adentro para charlar un poquito con Andreas. Lo otro puede esperar. Ya habrá tiempo después para explicaciones. ¿Estás lista? Berg no lo estaba. Convencida de que no cabía otra cosa sino obedecer, se disculpó para ir al aseo, como si fuera una colegiala. Desde el lavabo llamó a la condesa. Cuando algo más tarde entró en la sala de interrogatorios, su jefe ya había llevado a cabo las tareas preliminares. Le oyó decir a la grabadora que ella acababa de llegar. Andreas Linke estaba sentado en su silla con las piernas flexionadas y los brazos apretados en torno a su cuerpo. Sumiso como un perro apaleado, seguía cada movimiento y cada palabra que proviniera de Simonsen. Su rostro estaba inusualmente pálido, cuando respondía. Parecía un hijo que estuviera dispuesto a decir cualquier cosa con tal de complacer a su estricto padre. Simonsen se comunicaba de manera simple y directa. No es suficiente con mover la cabeza. Tienes que decirle a la cinta que renuncias a un abogado. No lo quiero, nada de abogados. Después siguieron una serie de preguntas que repasaban toda su vida. Hablaron de su relación con el resto de los componentes del grupo de autoayuda, hasta que finalmente Simonsen abordó los asesinatos. ¿Mataste a 5 personas en el gimnasio del Colegio de la Mujer Baeka en Basbae RD? Sí, eso es. Sí, fui yo quien las mató. Cuenta cómo. Colgados. Fui yo quien los colgó. Sonrió, como si se disculpara. ¿Quién colaboró contigo en los asesinatos? Los demás, el resto del grupo estaba implicado también. ¿Cómo se llamaban los demás? ¿Quieres decir sus nombres? Sí, Andreas, nómbralos, nombres de pila y apellidos. Me gustaría que dijeras sus nombres otra vez, si están implicados en los asesinatos. Fue contando con los dedos. Estaban Per Clausen y Stig Thorsen. Y Erik, o sea, Erik M.O. con barra RK. Y yo, claro. ¿Nadie más? Simonsen alzó las cejas. Perdón, sí, claro, también LJ o con barra Jensen, bueno, en realidad es Smith J o con barra Jensen. La había olvidado, perdona, pero está muerta, y Per Clausen. Per Clausen también está muerto. Con una risita añadió, ella no murió adrede, sucedió sin más. Al fin, Berg se armó de valor, ya había confesado. Con eso tenía que ser suficiente. Se levantó empujando ruidosamente la silla hacia atrás. No quiero seguir participando en esto. Simonsen se levantó también con voz dura e imperiosa. Siéntese, señorita, y haga su trabajo.
Ruborizada del todo, se sentó de nuevo, mientras él detenía la grabadora y la rebobinaba antes de continuar. Hay una cosa importante para mí, Andreas, algo que solo sabemos tú y yo, pero que quisiera que me contaras. Trepador asintió de buen grado. ¿Cómo llevaste a las 5 personas desde el minibús hasta el gimnasio? Algunos de ellos fueron por su propio pie. A los que dormían los transporté en una carretilla, los había sujetado muy bien. Pesaban mucho, pero yo soy fuerte, ¿era eso lo que querías saber? No exactamente, quiero que me cuentes algo que ocurrió con uno cuando bregabas con él para sacarlo por la puerta del minibús, ¿no te acuerdas? ¿Puedes recordar quién era? El hombre pareció meditar la respuesta, hasta que, de repente, se le iluminó el rostro de alegría. Thorgran, fue Thorgran, se cayó y le sangró una oreja. Se golpeó la oreja contra el asfalto y se hizo una herida terrible, pero fue un accidente. Eso es justamente lo que yo creía. Cuéntame ahora de quién fue la idea de matarlos a todos, y también por qué debían morir. Esta vez Trepador no vaciló. Fue de Per Clausen. Era muy inteligente. Cuando estuvieran muertos, seríamos el centro de atención de todo el mundo, todos estarían pendientes de nosotros, según decía Per. Así sería más difícil que cuando alguien... Bajó la vista con timidez e intentó formularlo con pudor, aunque no llegó a hacerlo nunca. Anna-Mia había entrado en la sala, tras ella, Paul Troelsen. Este miró unos segundos al arrestado y le ordenó a Ver, con tono apremiante. Ve a llamar a una ambulancia, date prisa. Pauline Ver salió por la puerta prácticamente corriendo. Anna-Mia se acercó serena hasta Simonsen y le rodeó con un brazo. Debes de estar cansado, papá. Ven, vámonos de aquí. Le cogió de la mano y él se levantó por su propio pie. Los tengo, Anna-Mia, ¿has oído? Los tengo. Claro que sí, lo has hecho muy bien, pero ya se acabó. Ahora nos vamos de vacaciones. En silencio y sin dramatismo abandonaron la habitación. 72. Ya en casa de su padre, Anna-Mia cocinó para él y le ayudó a hacer el equipaje. Más tarde, la condesa se reunió con ellos, pero no hablaron del caso, que ya estaba cerrado. Simonsen se acomodó en un sillón y se dispuso a leer un libro de ajedrez. Si le hablaban, respondía con amabilidad, aunque más bien con monosílabos, como si no supiera exactamente lo que ocurría a su alrededor. Las mujeres le dejaron permanecer sentado. La condesa contestó un par o tres de llamadas desde la cocina, y solo en una ocasión se la oyó hablar alto y claro, pero al regresar no contó nada, tampoco los otros dos preguntaron. No les incumbía. Eran casi las 8 cuando se marcharon. Los tres tomaron el coche de la condesa. Simonsen ocupó el asiento de atrás, en donde al poco cayó dormido. Cada hora las mujeres se turnaban para conducir, al tiempo que parloteaban animadamente. Llegaron a las 2 y coincidieron en dejar tumbado al dormilón en el asiento trasero. Juntas llevaron el equipaje al interior, sacaron solo lo imprescindible. Finalizaron la jornada degustando una copa de vino blanco antes de irse a descansar. La condesa en su habitación, Anna-Mia en el coche, con su padre. Para sorpresa de Anna-Mia pudo dormir durante 3 horas sin interrupción, gracias, sin duda, al vino. En cualquier caso, estaba a punto de amanecer cuando abrió los ojos, algo desorientada hasta que recordó dónde se encontraba. Su padre también estaba despierto, se había sentado y miraba por la ventana. Ella le sonrió en cuanto se percató y le dijo: «Buenos días, bienvenido al Mar del Norte. ¿Quieres que bajemos a dar un paseo por la playa?» Claro que Simonsen quería. Salieron del coche. Cogidos de la mano caminaron hasta las dunas más lejanas que conducían al agua. Cuando el mar apareció ante su vista, se detuvieron, unas olas poderosas, cuyas blancas crestas refulgían como plata ante el sol de la mañana, bramaban contra ellos mientras el viento azotaba sus rostros. Ella reclinó la cabeza en su hombro. «Es precioso, ¿no crees, papá?» «Sí, mi niña, es precioso».